Por su gran amor estamos aquí hoy día. Pedimos a Dios que nos siga llenando más, así como empezó el culto. Y no sabemos cómo pagarle a Dios, pero sintámonos como si fuera nuestro hogar. Dios nos ha acomodado, nos ha dado un buen templo para estar cómodo, para darle su culto a Él como Él se lo merece. Y Él se merece el todo de nuestra vida, nuestro corazón, se lo rendimos a Él, porque Él es nuestro Dios y el Dios de todo el universo que lo llena todo. Tengo un pensamiento en compartir. El tema se llama Llenémonos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar de esta manera. Uno de los motivos de esta prédica es para volvernos a los verdaderos caminos según la palabra de Dios, que hoy en día el curso de esta vida en la tierra nos han ido desviando a través de los tiempos y circunstancias y de muchas malas informaciones a causa de los falsos evangelios que han surgido, ya que también tenemos una naturaleza caída. Fácil nos desviamos según nuestros deseos carnales. Todos lo sabemos, nosotros todos sabemos esto. Por eso como puso un ejemplo aquí que dice, como dice en Santiago 1:14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Que entonces el fin de nuestra desviación es todo para apartarnos de nuestra relación con nuestro Señor y Dios, que es propósito según su designio, como le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Estamos aquí en la tierra, lo sabemos, tenemos una naturaleza caída, pero también tenemos la celestial, la que el Señor nos dio cuando Él se nos reveló, y que ya desde antes de la fundación del mundo todo estaba en su plan glorioso desde la fundación de la tierra. Pero a medida que estamos aquí viviendo en esta tierra, tenemos muchas desventajas porque tenemos la naturaleza caída, pero ya que el Señor nos ha revivido, nos ha revivido, estamos sirviéndole al Señor, nos ha abierto los ojos. Creo que es importante y la palabra misma dice que tenemos que vivir para Dios, meternos en sus caminos, buscar de Él para poder llegar a la meta, la que Dios ya estableció, no como perfectos, pero a través del Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda a hacer el bien, que tenemos que poner de nuestra parte. Entonces también yo puse aquí que también el otro motivo es para entender la realidad espiritual y el estimularnos a la fe que nos fue dada según Cristo los unos a los otros. Por este motivo el Señor nos llama a andar como sabios en esta vida prestada según su santo propósito y designio de su magnificencia, para sacarle provecho a la vida espiritual según los dones que ya nos fue dado, en la cual nos ayudan a andar en su propósito. Entonces, aquí yo puse como por ejemplo en Proverbios 3:13. Busquemos Proverbios capítulo 13, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ya nosotros tenemos esta gran bendición
y gran dicha a través del Espíritu Santo, y hay que procurarla para nuestro beneficio espiritual y ser hombres y mujeres llenos de Dios, de poder y sabiduría, como en Santiago 3:17 dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Procuremos todos, hermanos, que para andar en esta tierra hay que vivir sabiamente, y Dios nos aconseja a través de su palabra de que vivamos piamente, pero a la misma vez saber cómo vivir en esta vida aquí, porque no podemos andar de una manera locamente o sin saber nada de lo que está pasando en el mundo espiritual, y que tantas cosas que sí sabemos que el Señor nos cuida y Él nos va a guardar, pero no podemos tener la mente divagando en esta vida, porque como dice Pedro, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y podemos caer en tantos errores, en desviaciones, en tantos pecados, en tantas cosas que se pueden evitar, y esto es lo que Dios nos quiere que hagamos, que andemos piamente delante de Él con sabiduría. Aquí dice que ¿para qué nos ayuda a andar en sabiduría de Dios? Seguimos leyendo en Proverbios 3:13. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. O sea, no es suficiente lo que nosotros conseguimos materialmente, porque eso es de la tierra, es terrenal, y eso se queda. Lo que nosotros ganemos espiritualmente nos ayuda para todas las cosas en este mundo, inclusive cuando partamos a lo eterno. Entonces dice, y sus frutos más que el oro fino. O sea que lo que Dios nos da en lo espiritual vale mucho más que cualquier valor que tengamos, que hay aquí en esta tierra. Debemos apreciar lo que Dios nos ha dado. Más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Tenemos que pedirle al Señor que entendamos si no lo entendemos, porque es muy importante saber vivir aquí, porque aquí dice que la ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. También dice aquí, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Aquí dice riquezas y honra, pero los cristianos no deberíamos enfocarnos en la riqueza de esta tierra, aunque Dios nos permite y tenemos facilidades aquí en la tierra para vivir cómodos. Pero nosotros no le damos énfasis a eso, porque ¿qué tal? Porque nosotros tenemos una carne, y esa carne fácilmente se desvía. El Señor es muy sabio, Él sabe lo que nos da y lo que nos conviene. Estamos muy fácilmente caemos en tantas cosas y desvío. Aunque Dios Él es bueno con nosotros, y tenemos ¿qué tantas cosas no hemos conseguido para vivir cómodo en esta vida? Unos más que otros. Pero que nuestro corazón no esté en las riquezas, ni siquiera en la honra de los hombres,
porque mejor vamos a preferir mejor la honra que nos da Dios con dignidad, en pobreza, sí, pero con honra, quizás a veces un pan vacío, pero es mejor así porque la paz la da Dios. Es inexplicable como algo con una sencillez, porque Dios nos da a entender que con poca cosa somos felices, y es que la enseñanza es que Él es el que da la paz, Él es el que da la vida, y nosotros a veces de nuestro caminar vamos aprendiendo eso, que lo que Dios nos quiere enseñar, y que a veces a algunos de nosotros se nos hace más difícil de entender porque quizás somos algunos más cabeza dura, yo me incluyo, pero la realidad es que al fin y al cabo que el Señor es el que lo llena todo. Él es quien llena nuestra vida, ese vacío que tenemos en nuestros corazones es inexplicable. Él lo dejó así, pero es para llenarlo Él mismo. No, aunque tratemos de llenarlo con tantas cosas materiales aquí, aunque nuestro deseo esté en las cosas de este mundo y creamos que yendo para incluso vacaciones, dinero, buen trabajo, buen coche, sea lo que sea, pero ese vacío nuestro en nuestros corazones solamente lo llena Dios, y el Señor mismo es el que se encarga y se va a encargar y asegurarse de que Él es el todo en este mundo, en esta tierra, en el universo, en todo lo que es creado, porque Él es Dios. Y el día que entendamos eso, nuestro corazón nunca va a parar de alabarle. Nos conformaremos con todo lo que Él nos dé, lucharemos por hacer el bien, lucharemos porque todo depende de Él, y dependemos de Él por su gran misericordia y amor que Él nos ha dado, nos ha derramado, y vemos que ha traído a nuestros familiares de lejos, y ha sido muy bueno, porque no es ni siquiera por nosotros, es por amor a Él, todo es por amor a Él, y así mismo como es por amor a Él, todos somos beneficiados, y no predicamos ese falso evangelio de prosperidad, de que si le sirves a Dios te va a ir bien, aunque nos va bien, pero lo que pasa es que no podemos dar las iglesias de hoy en día, eso es lo que publican, eso es lo que venden, entonces eso le gusta a la gente, entonces como por ende, por tener personas, gente llenas, la iglesia llena de personas, al final es más dinero para la iglesia, y por eso es que se vende como si fuera un producto de mercadero. Entonces ahí es que está el problema. No podemos, aunque Dios sí nos da riquezas, pero primeramente espiritual antes que lo terrenal aquí. Entonces las iglesias están muy desviadas con el falso evangelio de la prosperidad, que lo que están es detrás de, muy tristemente, que es la riqueza, dinero, para poder al fin y al cabo vivir bien y llenar su vientre, porque todo es por su gloria y su vergüenza. Pero entonces aquí vayamos a Efesios 5:20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Para ver cómo Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso. Efesios 5, versículo 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos sabemos que los días es de mal en peor que vamos. Ponemos un ejemplo de esta guerra. Salimos de una situación muy triste que recientemente, que fue el COVID-19. Y una situación a nivel mundial demasiado fuerte, porque ¿cuántos seres humanos
perecieron, muchos familiares nuestros, y el Señor a muchos ha guardado y seguimos orando por aquellas pérdidas. Y ahora vemos que, gracias a Dios, a través de la ciencia, Dios la ha usado, la vacuna, es un refrigerio, y estamos muy agradecidos con Dios. Pero que, ya que eso duró mediado de un año y medio, y todavía nos estamos recuperando, ahora vemos esta guerra que está pasando en Europa. Y es lo que estamos hablando, porque son días malos. ¿Quién sabe qué puede pasar mañana? Nosotros estamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, dependemos de Él. Todo lo que pasa alrededor del mundo es porque Él lo ha permitido, Él está en control, pero son días malos. El Señor nos manda aquí que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice Dios en la palabra, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que andar en el Espíritu, en todo momento orando en el Espíritu, no arrodillados en donde quiera que vayamos, porque se convertiría en forma, sino que el Señor nos enseña a andar en el Espíritu. Para orar no se necesita estar en un lugar, sea parado, cualquier forma, porque es una comunión con Dios directo del corazón conectado al Señor, que es un privilegio que tenemos, que podemos venir al Señor y tener esa comunión con Él, pero que también se puede perder. Así mismo como los músculos se ejercitan para fortalecerse, cuando uno va al gimnasio o cualquier tipo de ejercicio, deporte, así mismo la relación con nuestro Dios, debemos de fortalecer esa relación con Dios. ¿Cómo? Metiéndonos más con Él, buscando de Él, metiéndonos en la palabra, y esa comunión se va haciendo fuerte, entendiéndolo, todo lo que va haciendo, mirando, preguntando, y vamos conociendo, y vamos aprendiendo. Y así ese hombre que Dios nos dio se va creciendo y va madurando a través de los tiempos. Si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, porque aquí dice no embriaguéis con vino, pero la mayoría de la gente quizá lo ve solamente como el alcohol. Pero también vamos a aplicarlo a lo espiritual. ¿Qué tal en tantas cosas que nosotros nos metemos en la vida cotidiana, diaria, en tantos líos que nos metemos, en tantas cosas que Dios no nos mandó a hacer? Caemos, venimos a caer en afanes, se nos va el tiempo con el Señor, inventamos excusas, estamos agotados, no podemos ni siquiera leer la palabra de Dios, que son estrategias de Satanás para el fin, que es desviarnos. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos para como dice la palabra, para ver cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que procurar, tenemos que ser sabios, porque si como seres humanos ya tenemos la naturaleza caída, tenemos que tener mucho más cuidado, porque si cualquier cosa nos desvía, tenemos que estar atentos. Si esto que yo estoy haciendo, cualquier cosa que haga, me está afectando con mi comunión con el Señor o con lo que es de Dios, ya no es de Dios. Recordemos que Dios es el que nos sustenta. Por más buena que sea una oferta que nos estén dando, no podemos, tenemos que analizar la cosa. Si aquello que yo consigo, estoy viendo que me está desviando, porque no es una desviación pronta que tú lo vas a ver, pero te vas dando cuenta porque es engañosa, casi no se puede notar. Entonces Dios nos manda que tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en un abismo que un milagro de Dios solamente nos salva y nos saca. Y hay que pagar un precio muy grande y no queremos llegar ahí.
Antes bien, se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es decir, todo en el Espíritu. No vamos a hacer como muchas iglesias que todo es de acuerdo a la forma, que todo es para que, como usted se ve adorando al Señor. Por ejemplo, se puede decir que si te ven a ti orando, la otra persona puede decir, oh, qué espiritual esa persona. Y son vicios engañosos, no son verdaderos cuando de repente esa persona ni siquiera es espiritual. Solamente lo hace por un show, o para que lo vean nada más. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra cosa que a veces los cristianos no somos agradecidos con Dios, con todo lo que ha hecho, y es porque no lo hemos entendido. Y hay que tener cuidado porque tiene que ver mucho con la humildad, como aquellos 10 leprosos, que solamente uno fue y se devolvió a la gracia al Señor y le preguntó, ¿y qué pasó con los demás? Es una tremenda enseñanza, porque Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y hacemos todo lo posible por vivir aquí, en esta tierra, bajo su presencia, tratar de vivir como Él manda, porque tenemos que poner nuestra parte. No podemos vivir como unos cualquiera. No somos perfectos, pero sí dependemos de su misericordia. Y cuando lo reconocemos a Él, nuestro corazón que esté unido al Señor, y Él conoce nuestros corazones, y buscamos de Él, que seamos verdaderos israelitas, que sabemos cuál es la verdad. El Señor nos ayuda y nos levanta, nos protege y nos sigue al blanco. Entonces, teniendo nuestra mirada fija en nuestro Señor y Padre, que con esta confianza podemos venir a Él sin ningún reproche, porque Cristo nos dio esa bienaventuranza cuando murió por nuestros pecados, rasgando el velo espiritual que teníamos delante de nosotros, como dice en Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces nosotros, por poner un ejemplo, haciendo un paréntesis, nos condenamos nosotros mismos con algo del pasado que ya hemos cometido. Pero el problema está cuando nosotros ya nos hemos arrepentido y hemos venido al Señor humillado para que nos perdone, y Él nos perdona. El problema es que nosotros mismos no aceptamos el perdón de Dios y no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces se convierte en un obstáculo, no podemos venir a Dios. Y eso está mal, porque el Señor aquí dice que teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que aprender a dejar las cosas del pasado, ya las cosas viejas pasaron. Tenemos ahora que cada día que tengamos una oportunidad, que Dios nos levantemos, un día nuevo es, y que es una misericordia de Dios de que podamos ser hijos de Dios y que Dios nos dio la vida y la fuerza para estar aquí en esta tierra, pero no para ser llenos de nuestras obras, que lo que nos llevan a perdición, sino es para darle gracias a Dios
que para que se cumpla el propósito que nos trajo aquí, a la tierra. Porque de la manera que como nosotros andamos, así mismo damos testimonios a los demás. Y yo soy el primero, yo no soy ningún santo, mis hermanos, ustedes lo saben, como ustedes también, pero procuramos vivir bien delante de Dios. Porque si Él no nos ayuda, ¿de qué nosotros nos afanaríamos vivir para Él? Porque sería en vano. Dios murió, resucitó por nosotros y nosotros dependemos de esa salvación tan grande. Y qué tantas cosas nos ha dado, porque si entendiésemos las cosas espirituales que Él ha hecho por nosotros, lo tan grande y lo valor que verdaderamente es ser hijos de Dios, tener su perdón, su misericordia, cada día que nos ayuda y nos levanta, estaríamos cada momento adorando a nuestro Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra falta y viviendo un día a la vez. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremenda obra de nuestro Señor Jesucristo y Dios, que Él menospreció todo para venir y sufrir nuestras penalidades, porque éramos nosotros que estábamos supuestos a estar en la cruz. No era Él no se lo merecía, pero Él lo dejó todo. Se hizo hombre, se humilló y fue muy maltratado aquí en la tierra, pero Él no le hizo caso a nada de eso, porque había un plan, un propósito que había que cumplirse, y era restaurar esa imagen del Dios vivo, que solamente el único Dios divino pudo hacerla. Y el único que puede, el único que podía dar la vida y volverla a tomar fue Jesucristo, que es Dios. Nadie más lo puede hacer, nadie. En toda oración roguemos al Señor, como Pablo dice en la iglesia de Éfeso. Efesios 3:14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Miremos aquí que Pablo dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria, pero no se refiere a las riquezas aquí materiales, sino aquí lo primordial es lo espiritual, lo que Dios nos ha dado, de donde provienen todas las riquezas de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que tenemos que anhelar, conocimiento de Dios, porque teniendo conocimiento de Dios es la sabiduría, está la vida, mana la vida, de ella depende. El temor a Jehová nos mantiene fuera del pecado, que Dios nos ayude a que aumente el temor a Jehová, que sepamos vivir aquí en la tierra, que Dios nos ayude, como dice Pablo, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, que todos podamos comprender cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que era lo que se refería más arriba, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el propósito de esta prédica, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos estamos reunidos, por un ejemplo, aquí hoy, pero no es en vano que estamos reunidos. Tenemos que llegar a la plenitud de entender por qué estamos aquí reunidos. Estamos aquí para alabar a Dios. Pero tenemos que entender que aparte de eso, tenemos que llenar a la unidad, la del Espíritu, no por imposición de hombre. Toda la iglesia, ese es el propósito de Dios, que Él sea nuestro Dios aquí en la tierra, donde quiera que vayamos. Que aquí cuando nos reunamos, donde quiera que vayamos, estemos unidos en el Espíritu del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer más a Dios. A un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento y doctrina, que nada nos desvíe, que no nos dejemos dirigir por cualquier viento de doctrina, que analicemos lo que veamos por ahí, lo que percibamos. Debemos estar percibidos siempre en el Espíritu, atento a ver cuál es la voluntad de Dios, para que nadie no nos engañe y nos saque del propósito de Dios, porque ese es lo que quiere Satanás, sacarnos del propósito. Nos metes tantas cosas, llegamos a tener envidia, llegamos a tener incomodidades con nuestros hermanos y tantas cosas nos ponen. Tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Cuando nos llegue algo en el corazón, tenemos que decirle a Dios: Señor, que esto no me gusta. No, esto es un obstáculo. No lo quiero. Que tú me ayudes, Señor, a seguir adelante. Sino que siguiendo la verdad en amor. Porque aquí dice que llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimallas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Que el Señor sea el que nos ayude, mis hermanos, porque nosotros mismos, si Dios no pone el querer como el hacer, no podemos hacer nada. No hay ningún mérito en el hombre. Que Dios me guarde de yo transmitir, de que nosotros podemos por nuestra propia fuerza. Ese no es el mensaje. Yo lo he visto, ¿sabe? Yo también sé que usted lo ha visto, el Señor, que todo, si Dios no guarda la casa, en vano era la guardia. Y es una realidad que tan grande que solamente meditar en los pensamientos del Señor lo que nos lleva es adorarlo más a Él, porque nosotros no podemos ver a Dios cara a cara. Nadie lo ha visto jamás, solamente el Hijo. Aún los ángeles, cada día en que pasa, no dejan de adorarlo, de tan grande es Él, porque Él es tan glorioso que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No cabe en esta tierra, es demasiado poderoso y magnífico que es Él. ¿Y quiénes somos nosotros para rebelarnos contra Dios, para seguir nuestros pasos, ser hombres y mujeres no agradecidos de Dios? Es algo que está muy mal. Debemos ser humildes, tener mucho cuidado con las cosas de Dios, respetar las cosas de Dios, instruir nuestros niños a los caminos de Dios. Que Dios nos ayude aquí como casa, que levante hombres y mujeres conforme al corazón de Dios para llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos
a Dios, que no sea para nuestra honra, sino sea para la gloria y alabanza de Dios, porque Él nos llamó. Y cuando entendemos eso, cambia todo. Cuando entendemos que Dios es el todo de nuestras vidas, cambia todo. Se van las preocupaciones, se van los problemas que ni siquiera son necesarios, los afanes de la vida que ni siquiera son necesarios, lo echamos a un lado porque ya es Dios en nuestro corazón y Él el que nos guía, dependemos de Él. Y le preguntamos a Dios, no hemos llegado ahí, pero ese es nuestro anhelo, porque tenemos que llegar al conocimiento de Dios, es el propósito de Dios, para que Él sea nuestro Dios, que no lo digamos de palabra, que sea algo de corazón, sí, hombres y mujeres débiles, con muchos defectos. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero sí un hombre temerosos de Dios y mujeres que hacen lo que sea por su Dios. Y ese es el propósito de las enseñanzas, de las escrituras. Ese es el propósito. Por eso es que Dios nos dejó ese libro tan hermoso que no tiene precio. La Biblia, la palabra de Dios, el verbo mismo que se hizo carne, vino, resucitó, se cumplió su propósito, su palabra. Y aún lo esperamos en el día de su venida para seguir adorándole allá en el cielo. Y de cómo nos ha traído hasta aquí, de cómo Él se ha glorificado, lo hemos visto, de cómo hacen la cosa. No entendemos a veces, tenemos un problema y de repente vemos que salimos de Él así como nada. Y no hay otro Dios como Él, sino que nosotros nos quedamos atónitos y no podemos quejarnos de nuestro Dios, de su gran amor hacia con nosotros. Miren a Israel, el pueblo como nación física. Miren la historia, está en la Biblia, en el Viejo Testamento, cómo lo fue trayendo. Y míralo hoy. Sí, ese pueblo sí está extraviado, pero Dios ha sido fiel. Mira cómo lo tiene ahí. Parece, en el mapa parece algo, un pueblo pequeñito, es un país pequeño, todo alrededor de países que lo odian, quieren derribar a Israel. Y el mismo Dios es el que dio la palabra. Se lo prometió a Abraham y a los demás. Y hasta hoy ha permanecido ese pueblo. Y qué tantas cosas hemos visto Dios con nuestras vidas. Qué tantas cosas hemos visto Dios con nuestros familiares. Que nos ha sacado de la muerte. ¿Qué más si cuando la salvación que nos ha dado? Si nosotros entendiésemos la salvación tan grande que hemos tenido con Él. De que nosotros no mereciéndonos nada, nos dio el cielo, que su Hijo, dejando el trono, vino a esta tierra para ser humillado y nosotros tener la corona de la vida. Y nosotros somos muy mal agradecidos. Y eso lo digo con pena porque ese es el ser humano. No se merece nada. Y con todo y eso nos ganaba el Dios, por su gran amor y misericordia y gracia. Tenemos al Padre. Vamos al cielo, a la diestra del Señor. Y nos ha dado vida aquí para vivir en el Espíritu, el gozo que nos ha dado, tan grande que no se pueden contener. Es inexplicable. Un salmo muy hermoso dice, Salmo 42, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese anhelo que nosotros sentimos, ese ardor tan fuerte de buscar a Dios, eso fue Él que lo puso. Eso no fuimos nosotros, eso no sale de nosotros. Tenemos que entender estas cosas para que Dios nos llamó, para que Él sea Dios, nuestro Dios.
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. A ese Dios que tenemos que adorar, a ese Dios que tenemos que procurar todos los días de nuestras vidas. Quizás mañana, quizás hoy me levanté con el pie izquierdo, no quiero saber de nadie. Pero entendamos, no cometamos una locura. Detengámonos y meditemos. Como decimos en mi país, cojámoslo suave. No podemos solamente porque estamos pasando una situación mala, alocarnos y salir del problema. Tenemos que entender que Dios es lo que está haciendo en nuestras vidas. Yo soy el primero, a mí me ha pasado. A veces yo quiero salir de la situación y no puedo. Y meto mis manos y lo que hago es que me embarro, lo pongo peor la cosa y no espero en Dios. Dios es el que se encarga en nosotros. Dios es el que hace la obra. Solamente nosotros estemos quietos. Esperemos la salvación, como dice la palabra, estar quietos y ver que yo soy Dios. Y una palabra de aliento del Señor que nos dice, tengamos fe en Él, que es nuestra roca. Y digamos, como este salmo que se cree que fue Moisés que escribió, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91. El mismo Dios nos alienta. ¿De qué aferrarnos en esta vida? ¿Para qué? Si todo se va a perder. Y el problema es que mientras más nos embarramos, más difícil es salir. Porque la obra se detiene más. Es más fuerte el proceso. Dejar las cosas de esta vida. Pero que Dios nos ayude. Que en vez de sembrar más, que sembremos más en la vida en el Espíritu. Y no es fácil, pero Dios, con todo, porque con Él todo es posible. No podemos dudar de Él. Nunca, jamás lo hagamos. Aunque no lo veamos, Él es nuestra roca. Él es el omnipotente, lo que lo llena todo. Aunque no lo veamos físicamente, es por fe. Él nos ayuda, nos ayudará. Sometámonos a Él. Lo necesitamos. Él es nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ese pensamiento lo teníamos hoy, mis amados, no tengo más, pero creo que Dios ya hizo lo que quería hacer y pedimos a Dios que levante al siervo, que también levante a sus ministros, a lo que Dios vaya preparando, porque ¿quiénes somos nosotros, hombres y mujeres pecadores? Estar aquí hablando, eso, yo no sé, eso lo hace Dios nada más. Porque el que se para aquí a predicar, es un hombre también pecador. Y no es que nos la queremos dar en humilde, pero es la realidad. Hay que reconocer que Dios es Dios. Él es el que nos sostiene, nos ayuda. Y que levante a sus hombres y mujeres, como Él lo está haciendo. Él está preparando. Él tiene un remanente de 7,000 que no doblará rodillas, Baales. Y su palabra aumentará. Este mundo será llena de su palabra. Será llena de su gloria. Y lo veremos, lo veremos. Nunca dudemos de nuestro Dios. No se dejen llevar de las noticias falsas. No se dejen llevar de lo que las redes sociales que está acabando con la humanidad. Que lo que ha causado son vicios. Y todo cae en una. Es que vicios carnales que nos sacan del foco de donde tenemos que tener la mirada. Y son obstáculos. Pero Dios tiene sus hombres y mujeres
portador de la palabra de Dios, libertando a hombres y mujeres en el Espíritu, alertando, hablando en nuestros corazones, porque es el mismo Dios a través de nosotros. Y por eso le seguimos dando gracias a Dios y que no desmayemos. Amados, vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, mi Señor. Tú eres Dios entre nosotros y eres Dios en todo lo que tú has creado. No hay nadie como tú, mi Señor. ¿Quién como Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Nadie se asemeja a ti, porque tú eres el único magnífico Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿En quién, Señor mi Dios, hallaremos la fortaleza? ¿En quién, a dónde iremos? ¿Dónde nos esconderemos? Si de ti nadie puede huir, como dijo David, si voy a los montes, ahí estás tú. Si voy al Seol, ahí estás tú. Si voy al cielo, ahí estás. Donde quiera que vayamos, estás tú. Porque tú eres omnipotente, tú eres omnisciente. Donde quiera está tu espíritu. Y nadie puede contra ti. Tú nos has traído hasta aquí. Estamos muy agradecidos contigo. Te pedimos que nos ayude cada día en nuestras vidas. Que por favor, que como tú nos has traído hasta aquí, que así mismo lleguemos a la meta. Que todos, que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, que es la paloma, que es el que nos guía y nos lleva a la verdad, el que nos saca de confusión, el que nos abre los ojos, que nos abre el entendimiento del Espíritu para atender tu palabra y seguir tus caminos. Nadie como tú, mi Señor. Llévanos bien a nuestros hogares. Bendice los hermanos que están viéndonos a través de las redes. Mi Señor, y a todos los que vayamos a partir de nuestros hogares, nos entregamos a ti, Padre. Muchas gracias por todo. Bendecimos a los enfermos. Bendecimos, Señor mi Dios, allá en Ucrania, mi Señor, esas familias, Padre, que usted les dé fortaleza, Padre. Que llegará el momento de su liberación. Todo pasa por un propósito. Tú deja. Para todo tiene un plan. Todo está en tu control. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.